El aceite burbujeante llena el aire. Un pequeño puesto de pasteles, sencillo pero lleno de vida. Una carpa de lona blanca, ya ligeramente descolorida por el sol, protege la plancha caliente y la encimera de madera. Encima, una pila de pasta fresca espera su momento para ser sumergida en el aceite dorado. El aroma es inconfundible, una mezcla de masa frita, queso fundido y especias que envuelve a cualquiera que pasa. Las ágiles manos de Clara amasan la masa con rellenos que van desde queso tradicional hasta creaciones propias. Un cliente sonríe al recibir su pedido y muerde la masa aún caliente, mientras el vapor se escapa con la brisa matutina. Cerca, los niños juegan en la acera, mientras otros clientes esperan en la pequeña fila que se ha formado. Todo parece tranquilo, pero la calma es solo la superficie. Esta es la historia de Clara. Una mujer que vio su vida cambiar de la noche a la mañana. Una historia que comienza aquí, en este puesto de pasteles, pero que esconde un viaje de dolor, coraje y superación. El rostro de Clara de cerca. Es un rostro hermoso, marcado por pequeñas arrugas de cansancio y una mirada profunda que evoca recuerdos difíciles. El movimiento de sus manos no se detiene, pero su mirada, por un breve instante, se pierde, como si rememorara escenas del pasado reciente. Clara no era solo la dueña de este puesto. Era esposa, madre de 3 hijos y tenía una vida, aunque sencilla, plena. Hasta que, de repente, todo cambió. Cuando su esposo se fue, Clara se quedó sola, con 3 hijos que criar y un negocio que salvar. Y en ese momento, el peso parecía insoportable. Mientras Clara sirve un pastel, se seca discretamente una lágrima que insiste en salir. No es pura tristeza, sino el recuerdo de lo que ha sufrido. El barrio. Una calle sencilla, casas modestas, pequeños negocios, vecinos que se saludan. Este entorno cotidiano refuerza el mensaje, historias extraordinarias ocurren en lugares comunes. Esta no es solo una historia de pasteles. Es una historia de pérdida, pero también de nuevos comienzos. De cómo la vida, incluso cuando nos derriba, siempre nos ofrece una nueva oportunidad. Pero cómo una mujer soltera, con niños pequeños y deudas que pagar, logró transformar esta tienda en un símbolo de victoria. Clara, ahora verdaderamente sonriente, atendiendo a otro cliente. Todo empezó con el abandono, pero el destino tenía otros planes para Clara. Y a veces, cuando alguien se va, es para que llegue a alguien mejor. Una historia de coraje, amor y nuevos comienzos. Clara siempre fue conocida en el barrio por su carácter acogedor y su habilidad para transformar la masa, el queso y las especias en auténticas obras de arte culinarias. Antes de enfrentarse a los mayores retos de su vida, vivía una rutina sencilla y estructurada. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para su familia, organizaba el puesto de pasteles y, por la tarde, volvía a casa para cuidar de sus hijos. Los vecinos la admiraban no solo por su dedicación, sino también por cómo conseguía mantener la sonrisa en el rostro, incluso cuando estaba agotada. Era una mujer de estatura media, con el pelo castaño siempre recogido en un práctico moño y unos ojos que mezclaban dulzura y determinación. Había algo en su forma de tratar a cada cliente, como si estuviera atendiendo a una vieja amiga. Esta atención al detalle era una de las razones por las que su puesto había ganado tantos clientes fieles a lo largo de los años. Rafael, su esposo, tenía un perfil completamente diferente. Alto, de voz firme, siempre parecía tener prisa, como si la vida le exigiera más de lo que podía dar. Trabajaba en trabajos esporádicos, sin llegar a consolidarse profesionalmente.
Aunque demostró afecto y cariño al principio de su matrimonio, con el tiempo se volvió distante, física y emocionalmente. Las conversaciones entre él y Clara se volvieron escasas, y los momentos de cariño eran casi inexistentes. Las responsabilidades de la casa y los niños parecían pesar más sobre Clara, mientras que Rafael se volvía cada vez más ausente. Lucas, el hijo mayor, tenía 12 años cuando todo cambió. Era un niño observador, atento a todo lo que sucedía a su alrededor. Disfrutaba ayudando a su madre, ya fuera lavando platos o envolviendo pasteles, y ya demostraba un sentido de la responsabilidad inusual para su edad. A pesar de ello, había una preocupación silenciosa en sus ojos, como si comprendiera que algo estaba a punto de suceder. Ana, la mediana, tenía 9 años y un espíritu alegre que iluminaba la casa. Habladora y curiosa, le encantaba inventar historias y ayudar a su madre a crear nuevos sabores para los pasteles. Era quien más conseguía hacer reír a Clara en los días difíciles, con su fértil imaginación y su espontaneidad. Sin embargo, también era sensible a los cambios de humor de los adultos y, cuando percibía tensión en el ambiente, se refugiaba en el silencio. Pedro, el menor, tenía solo 6 años y era el más apegado a su madre. Siempre cerca, se aferraba al delantal de Clara mientras ella trabajaba. Su inocencia y energía eran a la vez fuente de alegría y preocupación, pues no comprendía del todo las dificultades que le aguardaban. Para él, la presencia de su madre era sinónimo de seguridad, y cualquier ausencia, por mínima que fuera, le causaba ansiedad. Aunque Felipe era solo una sombra lejana en el futuro de Clara en ese momento, ya formaba parte del mismo pueblo. Trabajaba como mecánico en un taller cercano y era conocido por su habilidad para arreglar prácticamente cualquier cosa. Alto, de hombros anchos y sonrisa fácil, Felipe tenía un carácter tranquilo y una paciencia que contrastaba con el ritmo de vida apresurado que lo rodeaba. Era alguien que valoraba las conversaciones largas y las miradas sinceras. Aunque no conocía a Clara personalmente, había oído hablar del puesto de pasteles famoso en el barrio. La vida de Clara antes de la ruptura estuvo marcada por una búsqueda constante de equilibrio. Mientras Rafael trabajaba en empleos temporales, ella cubría gran parte de los gastos con las ganancias del puesto. Aún así, lograba mantener un ambiente familiar y unido en casa. Los domingos, la familia se reunía para almorzar y, por las noches, todos se sentaban a la mesa para compartir anécdotas del día. Eran momentos sencillos, pero que fomentaban un sentido de pertenencia. Pero el desgaste se hacía cada vez más evidente. Rafael dejó de asistir a las comidas poco a poco, alegando cansancio o compromisos de última hora. Empezó a salir más por la noche y a regresar cada vez más tarde. Clara notó los cambios, pero intentó creer que solo era una etapa difícil, como tantas otras que habían superado. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo se estaba rompiendo. Lucas, atento como siempre, también lo comprendía. Veía a su padre salir con frecuencia y regresar de mal humor. Intentaba distraer a sus hermanos, inventando juegos para distraerlos cuando sus padres discutían. Ana, en cambio, percibía cada cambio en el tono de voz de su madre y se volvía más callada en esos momentos. A Pedro, muy pequeño, solo le extrañaba que su padre no apareciera para darle las buenas noches. Así estaba la familia justo antes del punto de inflexión. Cada persona tenía sus propias percepciones y sentimientos, pero todos estaban conectados por el mismo hilo invisible, la presencia constante de Clara. Ella era el pilar que mantenía la casa en marcha, el negocio activo y el entorno familiar, al menos en cierta medida, estable. Nunca imaginó, en ese momento,
que tendría que llevar esta carga sola. El barrio donde vivían tenía un aire de comunidad. Los vecinos se conocían por su nombre, y las pequeñas tiendas y puestos de comida animaban las calles. El puesto de Clara estaba estratégicamente ubicado en una esquina concurrida, donde se extendía un agradable aroma a pastelitos fritos. Muchos clientes pasaban a diario, no solo para comer, sino para charlar, pedir consejo o simplemente desearse un buen día. Esta red de relaciones sería importante en el futuro, pero por ahora, era solo parte de la vida cotidiana. Rafael, incluso ausente emocionalmente, seguía siendo parte de esta rutina. A veces ayudaba a Clara a cargar sacos de harina o a buscar la compra en el mercado. Sin embargo, estas actividades se volvieron poco frecuentes. Clara, al notar la disminución de la ayuda, comenzó a asumir cada vez más tareas. Trabajaba hasta tarde, dormía poco y se levantaba temprano para preparar la masa. Incluso agotada, seguía decidida a brindarles a sus hijos una vida digna. Felipe, en cambio, vivía a su aire. Trabajaba en el taller durante el día y, por la noche, estudiaba mecánica automotriz para perfeccionarse. Era conocido por ser una persona confiable, dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, lo que le granjeó el cariño de vecinos y clientes. Aunque aún no se había cruzado con Clara, el destino ya estaba allanando el camino para que eso sucediera. Clara, Rafael, Lucas, Ana, Pedro y, pronto, Felipe, cada uno con su propia personalidad e historia, estaban a punto de encontrarse en el centro de un cambio radical. Lo que hasta entonces había sido una vida predecible y controlada, en cuestión de días, se transformaría en un torbellino de emociones y decisiones difíciles. La familia, que parecía sostenida por frágiles pilares, vería a uno de ellos derrumbarse por completo, obligando a los que quedaban a fortalecerse para evitar el colapso. Y, en el centro de todo, estaba Clara, sin saber que la fuerza que creía que le faltaba se pondría a prueba de una manera que nunca imaginó. El día empezó como cualquier otro. Clara se despertó antes del amanecer, como siempre, y fue directa a la cocina a preparar la masa. El silencio de la casa, interrumpido solo por el tintineo de los utensilios, era un momento casi sagrado para ella, un momento en el que podía organizar mentalmente las tareas del día. Sabía que pronto sus hijos despertarían, exigiendo atención, y Rafael se levantaría, quejándose de algo o refunfuñando por la falta de dinero. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Rafael no estaba en la cama junto a ella cuando despertó. No era la primera vez que esto sucedía, pero aún así, cada vez que notaba su ausencia, sentía una opresión en el pecho. Intentó ignorarla, concentrándose en su trabajo, pero una sensación de inquietud persistía. Cuando Lucas bajó las escaleras bostezando, preguntó inocentemente: «Mamá, ¿papá no durmió aquí?». Clara respondió vagamente, evitando preocuparlo. «Debió dormir en casa de un amigo. Aparecerá pronto». Ana y Pedro llegaron poco después, y la rutina matutina continuó. Preparó café, preparó almuerzos, dio besos apresurados y despidió a los niños al colegio. En cuanto cerró la puerta, sintió el peso del silencio. Decidió llamar a Rafael, pero su celular estaba apagado. Lo intentó varias veces, sin éxito. Poco después del mediodía, mientras organizaba los ingredientes en el puesto, vio acercarse a Rafael. Parecía más serio que de costumbre, solo llevaba una pequeña mochila. Clara sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no se dio cuenta de la gravedad del asunto. Se acercó, sin mirarla directamente. «Clara, necesitamos hablar».
Se secó las manos en el delantal y sintió que el corazón le aceleraba. Bueno. ¿Qué pasó? Rafael respiró profundamente antes de hablar. Ya no puedo seguir así. Ya no quiero esta vida. Las palabras cayeron como un golpe seco. Clara sintió que el suelo desaparecía por un instante. ¿Qué quieres decir, Rafael? ¿Qué estás diciendo? Te digo que me voy. Ya empaqué mis cosas. Quédate con los niños, y la tienda. Se hizo un silencio denso. Clara lo miró, intentando encontrar alguna señal de vacilación, pero su rostro permanecía impasible. ¿Me dejas así? Sin avisar, sin hablar. Lo he pensado mucho. Es mejor para mí, y para ti también. Sintió una mezcla de ira, dolor e incredulidad. Quería gritar, pero no le salía la voz. Lo único que pudo decir fue: ¿y los niños, Rafael? Son tuyos también. Él miró hacia otro lado. Eres más fuerte. Sabrás cómo cuidarlos. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Clara, no como un cumplido, sino como un peso aplastante. Estaba transfiriendo toda la responsabilidad a ella, como si fuera sencillo. Sin nada más que decir, Rafael se dio la vuelta y se marchó. No hubo abrazo ni disculpa. Solo una despedida silenciosa. Clara se quedó allí parada unos minutos, intentando procesarlo. Sentía las piernas débiles, pero tenía que seguir trabajando. Cuando sus hijos regresaron de la escuela, se dio cuenta de que tenía otra batalla que enfrentar: contárselo. Preparó la cena y esperó a que todos estuvieran sentados a la mesa. Lucas fue el primero en percibir la tensión. Mamá, ¿dónde está papá? ¿Aún no ha vuelto? Clara respiró profundamente. Tu padre ha decidido irse. Ya no vivirá aquí. Los ojos de Ana se abrieron de par en par, sorprendida, y Pedro se echó a llorar de inmediato. Lucas permaneció en silencio, con la mirada fija en su plato. ¿Pero por qué?, preguntó Ana con voz temblorosa. A veces la gente toma decisiones que no entendemos. Pero te prometo que estaremos bien. Pasaron unos minutos en silencio, interrumpidos solo por los suaves sollozos de Pedro. Clara intentó contener las lágrimas, pero sentía un profundo dolor. Esa noche fue una de las más largas de su vida. Apenas pudo dormir, pensando en las cuentas, los niños, el trabajo y el vacío que Rafael había dejado atrás. En los días siguientes, la realidad empezó a imponerse. Los gastos se acumularon: alquiler, luz, agua y gas, además de la compra de ingredientes para el puesto. Rafael no dejó dinero ni ayuda de ningún tipo. Clara tuvo que reorganizarlo todo para que los pocos ingresos le alcanzaran para mantener la casa y el negocio. Lucas asumió pequeñas responsabilidades, ayudando a su madre a cargar bolsas y a organizar el puesto. Ana seguía intentando animar el ambiente, pero la tristeza se apoderaba de la casa cuando menos se esperaba. Pedro empezó a tener pesadillas y a despertarse por la noche llamando a su padre. Clara luchaba por consolar a sus hijos mientras mantenía el negocio a flote. Había días en que pensaba en rendirse. El agotamiento físico y emocional era tan grande que levantarse de la cama parecía imposible. Pero cada vez que miraba a sus hijos, encontraba una razón para seguir adelante. Sabía que si paraba, todo se derrumbaría. El abandono de Rafael no fue solo físico, sino también económico y emocional. Clara sentía que tenía que reaprender a vivir, ahora con una carga mucho más pesada.
Los recuerdos del día de su partida acudían a su mente constantemente, y cada vez, la sensación era la misma, incredulidad. ¿Cómo podía alguien simplemente darle la espalda a su propia familia y seguir adelante? Sin embargo, en su interior, algo empezaba a cambiar. Al principio, era solo una chispa de supervivencia, un instinto natural para proteger a sus hijos. Con el paso de las semanas, esa chispa empezó a transformarse en determinación. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a mantener la tienda abierta y darles a sus hijos una vida digna. La ruptura había sido abrupta y dolorosa, pero también había sembrado la semilla de un nuevo comienzo. Clara aún no veía con claridad el camino a seguir, pero empezaba a comprender que, a pesar de todo, no estaba completamente sola. Había vecinos que se preocupaban, clientes que preguntaban cómo estaba e incluso desconocidos que, al notar su situación, le ofrecieron ayuda. El día que Rafael se fue marcó el final de una etapa, pero también, sin que Clara se diera cuenta, el comienzo de otra. Una etapa en la que el dolor sería inevitable, pero en la que, poco a poco, surgirían nuevas fuerzas y nuevas oportunidades. Los primeros meses tras la partida de Rafael fueron los más duros de la vida de Clara. Se despertaba todos los días antes de las 5 de la mañana, sintiendo que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. El reloj se había convertido en su enemigo y su aliado, cada minuto contaba, y no podía desperdiciar ni uno solo. El día comenzó en la cocina, preparando la masa y el relleno para los pasteles. La harina se esparcía por la encimera mientras Clara, con un delantal atado a la cintura y el pelo recogido, trabajaba con movimientos rápidos y precisos. Mientras amasaba, su mente trabajaba a mil, calculando cuánto tendría que vender para pagar las facturas del mes. Con cada golpe de masa, parecía liberar parte de la tensión acumulada. Lucas fue el primero en despertar. Sabía que su madre necesitaba ayuda y, sin quejarse, agarró el cubo de agua para lavar la acera frente a la carpa. Ana llegó poco después, organizando las servilletas y los paquetes. Pedro, todavía somnoliento, prefirió quedarse cerca de su madre, observándolo todo con atención. Esta rutina de ayudar, aunque nacida de la necesidad, terminó uniendo aún más a la familia. El negocio en el puesto variaba mucho. Algunos días, el aroma a pasteles en el aire atraía a los clientes a hacer fila, y otros, Clara pasaba horas sin vender nada. Los días malos eran los más angustiosos, ya que significaban menos dinero para comida, facturas y la matrícula escolar de los niños. Aún así, mantenía una sonrisa en el rostro, atendiendo a todos con la misma calidez. Sin embargo, la carpa no estaba en buen estado. La lona tenía agujeros que dejaban entrar el agua en los días de lluvia, la parrilla era vieja y tardaba en calentar, y la encimera ya mostraba signos de desgaste. Arreglar cualquiera de estas cosas era imposible, cada centavo se gastaba en sobrevivir. Clara aprendió a improvisar. En los días de lluvia, colocaba cubos estratégicamente para atrapar las goteras. Cuando la parrilla tardaba más, lo compensaba con más paciencia al servir, y para la encimera, un paño limpio cubría cualquier imperfección. Además de los problemas estructurales, también existía el desafío físico. Pasar horas de pie bajo el calor del aceite, preparando pedidos y cargando pesadas bolsas de harina y queso, era agotador. A Clara le dolían las piernas al final del día y, a menudo, le dolía todo el cuerpo. Aún así, no se permitía detenerse. La comunidad fue clave para que Clara siguiera adelante. Algunos clientes, al darse cuenta de su difícil situación, empezaron a comprar con más frecuencia o a dejar generosas propinas. Una vecina, doña Lucia,
le trajo verduras frescas de su huerto como regalo. El dueño del supermercado le permitió comprar a crédito cuando no podía permitírselo. Pequeños gestos que, en conjunto, ayudaron a Clara a superar los días más difíciles. A pesar de este apoyo, sabía que no podía depender únicamente de la buena voluntad de los demás. Necesitaba encontrar maneras de atraer más clientes y aumentar sus ingresos. Empezó a experimentar con nuevos sabores: pastel, pollo con queso catupiry, carne con queso, pepperoni con cebolla e incluso dulces como chocolate con plátano. También creó promociones, como compra 3 y llévate 2 gratis en ciertos horarios. Estas iniciativas llamaron la atención de la gente de los barrios vecinos, que empezaron a acercarse por curiosidad. El boca a boca funcionó como publicidad espontánea. Pronto, algunos clientes fieles insistieron en traer a amigos y familiares a probar el pastel de Clara. Esto no solo aumentó sus ingresos, sino que también le levantó el ánimo. Ver a la gente elogiar el sabor, diciendo que era el mejor pastel que habían probado, le levantó la autoestima y le recordó que su trabajo era valioso. La rutina, sin embargo, seguía siendo agotadora. Clara tenía que compaginar su trabajo con su vida familiar. Después de cerrar la tarde, volvía a casa y preparaba la cena, ayudaba a Lucas y Ana con sus tareas y acostaba a Pedro. Solo entonces lavaba los platos, organizaba los ingredientes para el día siguiente y finalmente se permitía descansar. A menudo, se quedaba dormida en la silla de la cocina, agotada por el cansancio. El desgaste emocional también dejó huella. Por la noche, cuando todos dormían, Clara pensaba en Rafael. No con añoranza, sino con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber sido abandonada sin una explicación significativa. Alivio por no tener que lidiar ya con las ausencias y las promesas incumplidas que dejaba a su paso. Poco a poco, empezó a comprender que, aunque había perdido a un marido, había ganado el espacio para descubrir su propia fuerza. Hubo momentos en que las dificultades casi la abrumaron. Un día, la plancha se rompió por completo, en pleno turno. Los clientes esperaban y el aceite se enfriaba rápidamente. Clara intentó disimularlo, pero la pérdida era inevitable. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, preguntándose cómo pagaría la reparación. Lucas, percibiendo la preocupación de su madre, dejó sus pequeños ahorros, monedas guardadas en un frasco de vidrio, sobre la mesa. Puedes usarlo, mamá. Ya lo veremos más tarde. El gesto de su hijo la conmovió profundamente. No por la cantidad, que era pequeña, sino por la muestra de amor y solidaridad. Fue en ese momento que Clara se reafirmó a sí misma que no se rendiría, pasara lo que pasara. Otro momento decisivo llegó cuando decidió ofrecer entregas de pasteles a negocios y oficinas de la región. Compró una bicicleta usada, adaptó una hielera y comenzó a entregar los pedidos personalmente. Esta estrategia tuvo tanto éxito que, pronto, una parte significativa de sus ventas provenía de estas entregas. Además de aumentar sus ingresos, este cambio le permitió conocer a más gente y forjar nuevas conexiones. Aún así, había días en que se desanimaba. Le dolía el cuerpo, sus ingresos eran bajos y anhelaba una vida más estable. En esos momentos, Clara recordaba la razón de todo, los 3 rostros que la esperaban en casa, confiando en que podría asegurar un futuro mejor. Con el tiempo, empezó a notar pequeñas victorias. Las facturas, que antes se acumulaban, empezaron a pagarse a tiempo. Sus hijos, antes desanimados, empezaron a reír con más frecuencia. El puesto,
a pesar de sus limitaciones, estaba ganando popularidad. Incluso en redes sociales, los clientes publicaban fotos de los pasteles, elogiando el sabor y el servicio. Clara aprendió, a las malas, a afrontar lo inesperado, a gestionar lo poco que tenía y a encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente insalvables. Con cada obstáculo que superaba, se sentía más segura. Aún no lo sabía, pero se preparaba para una nueva etapa en su vida, una en la que ya no estaría sola ante todo. Esta etapa empezó a gestarse el día que conoció a Felipe. Pero antes de eso, Clara ya había alcanzado algo importante, la certeza de que podía mantenerse a sí misma y a sus hijos, incluso en las peores circunstancias. Y esta confianza sería la base de todo lo que vino después. El día era bochornoso y la calle estaba más concurrida de lo habitual. Clara intentó atender a los clientes con rapidez, pero el calor de la parrilla, el sudor goteando y las largas filas hacían el trabajo aún más agotador. En medio de la prisa, notó que una de las cajas de ingredientes estaba a punto de caerse del montón improvisado detrás del mostrador. Antes de que pudiera reaccionar, una mano firme la sujetó en el aire. «Creo que eso causaría graves daños», dijo un hombre con voz tranquila, volviendo a colocar la caja en su lugar. Clara le dio las gracias rápidamente, sin tiempo para observar mucho. Sin embargo, entre un pedido y otro, notó que no se había movido. Estaba allí, esperando, como para asegurarse de que ella estuviera bien. Se presentó como Felipe, explicando que pasaba por allí todos los días camino al trabajo y que, ese día, había decidido probar el famoso pastel del que tanto había oído hablar. Su primer contacto fue breve, pero algo en su actitud, quizás la forma respetuosa en que la miró a los ojos o la naturalidad con la que se ofreció a ayudar, permaneció en la memoria de Clara. No hubo intención invasiva ni prisa por acercarse. Fue solo un gesto sencillo, casi cotidiano, pero para ella, en ese momento de agotamiento y agobio, tuvo un peso enorme. En los días siguientes, Felipe regresó. A veces le compraba un pastel, otras veces solo pasaba a saludarla. Una mañana, al verla intentando levantar sola un pesado saco de harina, no dudó en acercarse. «Déjame ayudarte, este no es un peso que debas llevar sola», dijo con una sonrisa. Clara, acostumbrada a manejarlo todo sola, dudó. Pero la forma en que él sostenía la bolsa y organizaba el espacio a su alrededor era tan práctica y cuidadosa que terminó sonriendo, casi sin darse cuenta. El tiempo creó gradualmente una rutina silenciosa entre ellos. Felipe aparecía temprano por la mañana o a última hora de la tarde, siempre dispuesto a hacer algo útil. Un día, trajo sus propias herramientas para arreglar una bisagra rota de la tienda. En otra ocasión, notó que la parrilla perdía calor e improvisó una solución temporal hasta que Clara pudiera costear la reparación definitiva. Más importantes que los servicios que prestaba eran las conversaciones. Mientras Clara preparaba la masa o los pasteles rellenos, él permanecía a su lado, contando historias de su trabajo, comentando sobre el barrio o recordando cosas sencillas de la vida que los hacían reír a ambos. Poco a poco, esas conversaciones empezaron a abordar temas más profundos. A Clara le sorprendió la forma en que Felipe la escuchaba. No le daba respuestas prefabricadas ni juzgaba sus decisiones, simplemente la escuchaba con genuina atención. Cuando ella hablaba de sus dificultades con sus hijos, él mostraba un interés genuino, haciendo preguntas sobre cada uno y recordando detalles que ella creía que nadie más prestaba atención. «Sabes, Clara, nadie puede hacerlo todo solo todo el tiempo», dijo una tarde. «No es de debilidad pedir ayuda. Es simplemente, humano».
Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente. Clara se había acostumbrado a vivir a la defensiva, evitando depender de nadie para no volver a decepcionarse. Pero Felipe no parecía alguien que exigiera nada a cambio. Simplemente estaba ahí. Poco a poco, esta presencia empezó a cambiar más de lo que Clara imaginaba. Cuando él sugirió reorganizar el puesto para optimizar el servicio, ella pensó que era solo una idea práctica. Sin embargo, al terminar, notó que el espacio no solo parecía más funcional, sino también más acogedor. Las mesas estaban mejor ubicadas, los clientes podían circular con mayor facilidad e incluso el cajero estaba más protegido de confusiones durante las horas punta. Felipe también tenía buen ojo para los números. Un día, tomando un café después de cerrar el negocio, le preguntó a Clara cómo manejaba sus finanzas. Al notar que lo anotaba todo en una libreta desgastada, sin un sistema definido, le ofreció crear una hoja de cálculo sencilla donde registraran ventas, gastos y ganancias. Al principio, Clara pensó que era excesivo, pero pronto se dio cuenta de cómo le ayudaba a entender a dónde iba el dinero y qué productos eran más rentables. El cambio no fue inmediato, pero sí constante. Con pequeñas mejoras, el puesto empezó a funcionar con mayor fluidez. Los clientes notaron la diferencia y la elogiaron. Clara ahora tenía más tiempo para hablar con la gente, sonreír e incluso respirar entre pedidos. Felipe nunca se impuso. No exigía participación en las decisiones, solo sugería, y cuando ella aceptaba, él se involucraba, a veces literalmente, ayudando a rellenar pasteles o a servir en horas punta. Clara percibió algo diferente en él, no era alguien que intentara imponerse, sino que se ganaba la confianza poco a poco. Con el tiempo, su amistad se desarrolló en una intimidad ligera y cómoda. Clara esperaba con ilusión sus conversaciones al final del día, y cuando Felipe faltaba, sentía una ausencia silenciosa, casi disimulada. Él, a su vez, parecía comprender que lo que estaban construyendo no podía apresurarse. El mayor impacto, sin embargo, fue interno. Clara empezó a sentirse más segura, no solo porque tenía a alguien a su lado, sino porque Felipe le recordaba, con palabras y acciones, que era capaz. Él reforzaba sus éxitos, minimizaba sus errores y, cuando veía su inseguridad, encontraba la manera de mostrarle que había soluciones. Pronto, la tienda que antes parecía una carga empezó a verse como una oportunidad. Clara ya no sentía que cargaba con todo sola, y esto no se debía a que Felipe le resolviera sus problemas, sino a que él creía en ella lo suficiente como para que ella también creyera en ellos. Su relación no empezó con promesas, sino con gestos. No se construyó con declaraciones, sino con silencios significativos. Felipe no entró en la vida de Clara como un salvador, sino como alguien que aportaba valor, y esa fue quizás la mayor diferencia. Y, sin darnos cuenta exactamente cuándo, lo que una vez fue solo una ayuda ocasional se convirtió en una asociación en la vida y en los negocios. El viento de la mañana soplaba suavemente, trayendo consigo el dulce aroma de las primeras flores de la temporada. Clara se encontraba frente al espejo, peinándose con sencillez, pero con un cuidado que no había visto en mucho tiempo. Al recogerse los mechones con un pañuelo de flores, notó algo diferente en su reflejo, sus ojos, antes apagados, brillaban de nuevo. Era como si una parte de ella, dormida durante años, despertara. Nada importante había sucedido de la noche a la mañana. Era el resultado de pequeños cambios, casi imperceptibles, que se acumulaban como gotas hasta formar un río. Felipe tenía una forma discreta de estar presente, ayudando sin armar jaleo. Un cumplido por aquí, una mirada de aliento por allá,
y Clara, casi sin darse cuenta, empezó a sentirse capaz de nuevo. «Esa bufanda te queda muy bien», dijo Felipe, cuando la vio disponiéndose a abrir la tienda. Clara sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. No recordaba la última vez que alguien la había notado así. La metamorfosis en la tienda. En los primeros días tras la llegada de Felipe, los cambios en el puesto fueron sutiles. Se reparó el toldo, que se caía constantemente, se ordenaron los estantes y se cambió la tela manchada por una nueva y colorida. Pero poco a poco, la diferencia se hizo notar. El aroma de los pasteles recién hechos se mezclaba con el del café recién hecho, atrayendo a los clientes que pasaban. Felipe sugirió crear un menú impreso sencillo con letra grande y precios claros. La idea parecía pequeña, pero facilitó las cosas a los clientes y le dio al negocio una imagen más profesional. También propuso una promoción: quien comprara 2 pasteles recibiría un vaso de jugo fresco gratis. Fue todo un éxito. En pocos meses, la escena frente al puesto había cambiado. Donde antes solo había 1 o 2 personas, ahora se formaba una fila en las horas punta. Clara atendía con una amplia sonrisa, llamando a cada cliente por su nombre, preguntando por su familia y forjando una relación de confianza que trascendía la venta. «Nunca había visto un pastel tan rico ni tan buen servicio», dijo la señora Jurema, fiel clienta, mientras sostenía su paquete aún caliente. La nueva Clara. Con su negocio prosperando, Clara empezó a cuidarse mejor. No se trataba solo de la apariencia, sino de sentirse bien consigo misma. Empezó a elegir ropa cómoda y alegre, a usar pequeños aretes que antes había olvidado en una caja, e incluso a pintarse las uñas de vez en cuando. Felipe notó este cambio y lo celebró en silencio. Sabía que la belleza que veía no provenía solo de los colores y las telas, sino de la fuerza que ella estaba redescubriendo. «¿Sabes, Clara? Creo que siempre ha sido así, solo necesitabas recordarlo», comentó una tarde, mientras lavaban juntos los utensilios de la tienda. Ella lo miró sorprendida y sintió un calor en el pecho. No respondió, pero ese comentario quedó grabado en su memoria. Momentos familiares. La relación de Felipe con los niños también se fortaleció. No intentó sustituir a su padre, sino que se ganó la confianza de cada uno con paciencia. Les ayudaba con las tareas, les enseñaba trucos para hacer cometas e incluso les enseñó a arreglar una bicicleta. Los fines de semana, organizaban salidas sencillas, un picnic en el parque, un paseo a la plaza para tomar un helado o ver el atardecer desde la acera. Eran momentos pequeños, pero llenos de significado. Clara, viendo la risa de sus hijos, sintió que el peso de su corazón, que parecía eterno, se iba haciendo más liviano. Una segunda oportunidad. Una tarde tranquila, tras cerrar su puesto, Clara y Felipe se sentaron en la acera a tomar café. El silencio era agradable, interrumpido solo por el lejano sonido de una radio que tocaba una canción antigua. «Nunca imaginé que podría empezar de nuevo», dijo Clara, mirando su taza. «Pensé que mi vida estaba acabada». «La vida no termina mientras aún respiramos», respondió Felipe. «A veces, simplemente cambia de rumbo». Clara sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Sabía que no había llegado tan lejos sola. Había encontrado fuerza en sí misma, pero también había encontrado a alguien que creía en ella incluso cuando ella no lo hacía. El puesto ya no era solo una fuente de ingresos. Era un símbolo de resistencia, de reconstrucción. Cada pastel vendido contaba una historia de lucha y victoria. Mientras se levantaban para irse,
Clara pensó para sí misma, no importa cuántas veces la vida me derribe, siempre me levantaré. Y ahora, ya no estoy solo. Los días que antes parecían interminables y agobiantes comenzaron a cobrar un nuevo cariz en la vida de Clara. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de mantener el puesto en marcha, ahora, había un propósito más amplio. Cada mañana, al mirarse al espejo, ya no veía solo a la mujer cansada y preocupada que una vez estuvo a punto de rendirse. Veía a alguien que, paso a paso, reconstruía su propia historia. El cambio empezó de adentro hacia afuera. Clara se dio cuenta de que si quería que otros creyeran en su negocio y sus capacidades, necesitaba verse a sí misma de otra manera. Poco a poco, cambió su ropa desgastada y manchada por prendas sencillas, pero limpias y bien cuidadas. No eran caras, pero transmitían organización y dignidad. Empezó a peinarse con elegancia, usando pañuelos coloridos que le daban un toque alegre a su apariencia. Un día, al descubrirse sonriendo mientras colocaba los pasteles en el mostrador, se dio cuenta de que el gesto se había vuelto natural. Antes, sonreír le parecía un esfuerzo, casi una máscara para disimular su cansancio. Ahora, era espontáneo. La confianza que había perdido comenzaba a regresar, y esto se reflejaba en cada detalle, en su forma de hablar a los clientes, la firmeza con la que negociaba precios con los proveedores, incluso en su postura al caminar por el mercado. Felipe notó cada uno de estos cambios, aunque Clara no hiciera comentarios. Notó la energía con la que llegó temprano a abrir el puesto, la forma en que dispuso cuidadosamente los productos y la atención con la que escuchó a los clientes. Para él, esto era prueba viviente de que la fuerza de una persona puede renacer cuando hay motivación y apoyo. El negocio también mostraba claras señales de transformación. Lo que antes era un simple puesto con un toldo descolorido y una pequeña lámina metálica, ahora tenía más vida. Felipe había ayudado a reparar la estructura, instalando un toldo nuevo, limpio y resistente. Las mesas, antes improvisadas, fueron reemplazadas por diseños sencillos pero uniformes que transmitían una sensación de organización. Clara invirtió en un menú más variado, que incluía nuevos sabores pastel e incluso un jugo recién exprimido, que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los clientes. Las ventas aumentaron. No era raro que se formaran filas los fines de semana, incluso antes de abrir. Algunos venían de barrios vecinos solo para probar los pasteles de Clara. El secreto no solo residía en el sabor, que, sin duda, era especial, sino en la atención. Cada cliente era tratado como una persona importante, creando un ambiente acogedor que pocos establecimientos podían ofrecer. Felipe ayudó en lo que pudo. No se trataba solo de cargar cajas o arreglar algo roto, también aportaba ideas. Sugirió un sistema sencillo para un mejor control financiero, registrando los gastos e ingresos diarios. Esto ayudó a Clara a ver dónde ganaba y dónde podía ahorrar. Pequeños cambios empezaron a marcar una gran diferencia a fin de mes. En casa, el reflejo de esta prosperidad era visible. Los niños, que antes parecían más retraídos y preocupados, ahora disfrutaban de momentos de risa y tranquilidad. Podían merendar de vez en cuando y recibir un par de zapatos nuevos sin que Clara tuviera que sacrificar el pago de una factura. Incluso la casa parecía más luminosa, no porque hubiera más lámparas, sino porque el ambiente había cambiado. El peso de la incertidumbre estaba dando paso a la levedad de la esperanza. Clara, que antes evitaba hablar del futuro, ahora estaba haciendo planes. Habló con Felipe sobre comprar una parrilla más grande, contratar a alguien para que ayudara en las horas punta y quizás abrir un segundo puesto en otro lugar de la ciudad.
Estas ideas ya no parecían sueños lejanos, eran metas concretas, alcanzables con trabajo duro y disciplina. Felipe se convirtió en una parte fundamental de este viaje, no solo como socio, sino como una presencia constante en la vida familiar. Los acompañaba en las salidas al parque, ayudaba a los niños con sus tareas y siempre estaba dispuesto a ofrecerles una palabra de aliento. Clara sabía que la vida no siempre era predecible, pero sentía que con él a su lado, tenía más posibilidades de afrontar lo inesperado con determinación. El vínculo entre ellos creció de forma natural, sin prisas ni presiones. Era como si la vida los hubiera unido en el momento justo. Y para Clara, esta fue una de las mayores pruebas de que las segundas oportunidades sí existen, no solo en el amor, sino también en la vida misma. Poco a poco, quienes antes la miraban con lástima comenzaron a admirarla. Su historia de superación se extendió por todo el barrio. Algunos la consideraban un modelo a seguir, otros acudían a pedirle consejo para emprender su propio negocio. Clara nunca se negó a ayudar, sabía cuánto podía cambiarle el día una palabra de aliento. Un sábado por la tarde, mientras cerraban el puesto después de un día ajetreado, Clara miró a Felipe y le dijo, casi sin pensar: «Sabes, si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí, viviendo todo esto, no lo habría creído». Sonrió, secándose el sudor de la frente. «Y mira, esto es solo el comienzo». Clara sintió un escalofrío. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría. Había aprendido que la vida puede ser dura, pero también puede sorprenderte con cosas buenas cuando menos te lo esperas. Esta etapa de crecimiento no se trataba solo de ganar más dinero o conseguir más clientes. Se trataba de recuperar la confianza en sí misma, de creer que merecía ser feliz, que era valiosa, que sus esfuerzos merecían reconocimiento. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Le tomó muchas mañanas de trabajo duro, muchas noches de planificación e innumerables momentos en los que la urgencia de rendirse la asaltó. Pero Clara era diferente ahora. Ya no se dejaba desanimar tan fácilmente. Sabía que los desafíos seguirían surgiendo, pero también sabía que era más fuerte, que estaba más preparada. Y quizás lo más importante, aprendió que empezar de cero no se trata de volver al punto de partida. Se trata de construir un nuevo camino, cargando con las lecciones del pasado, pero sin aferrarse a lo que quedó atrás. Clara ahora caminaba con paso firme, y cada paso era un recordatorio de que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad, solo se necesita la valentía para aceptarla. Los días comenzaron a amanecer distintos para Clara. Antes, el amanecer traía un peso casi insoportable, una mezcla de cansancio y ansiedad. Ahora, había una nueva luz, como si el sol estuviera más interesado en iluminar su patio trasero, como si le dijera en silencio, vas por buen camino. La primera señal de cambio vino desde dentro. Al mirarse al espejo, Clara ya no veía solo a la mujer exhausta que luchaba por sobrevivir. Sus ojos, antes nublados por la inseguridad, volvieron a brillar. Empezó a cuidarse mejor, no por vanidad, sino porque quería sentirse bien. Retomó su hábito de peinarse antes de ir a la tienda, eligió ropa limpia y cómoda, e incluso se permitió un toque de lápiz labial. Pequeños detalles que, para quienes no lo veían,